En las primeras décadas del siglo XX, la economía vivía momentos de euforia. Durante los años locos, la economía de Estados Unidos prometía ganancias inacabables a quienes se aventuraran por el sueño de la riqueza sin límites. Esto tendría un abrupto final con la crisis del 29, que arrastró al mundo entero hacia la pobreza. Los bancos habían demostrado su fragilidad ante una corrida bancaria suscitada por la especulación en un contexto de deudas crecientes y sin respaldo. El gobierno de Franklin Delano Roosevelt introdujo, para salir de la crisis, un programa heterodoxo de políticas económicas que permitió reconstruir la economía estadounidense. Con el fin de impedir la repetición de un crack, se tomaron medidas contra la especulación financiera, como la ley Glass-Steagall, que separaba la banca de depósitos e inversión, creando un sistema bancario constituido por bancos nacionales, estatales y locales a los que se les impedía participar en los consejos directivos de empresas e industrias, comercios y servicios. Esta ley limitó el crecimiento de la banca estadounidense y permitió que la banca europea, especialmente la de Londres, se constituyera como la gran plaza financiera. La economía florecía luego del fin de la guerra. Durante la presidencia de Nixon en 1971 se produjo un hecho que sentaría las bases del actual orden económico. Nixon rompió los acuerdos de Bretton Woods que establecían el respaldo en oro del dólar y la moneda de su país se apoyó entonces en la confianza en la fortaleza económica del país del norte, en sus fuerzas armadas y en la decisión de los países petroleros de aceptar solo dólares por el crudo. El nacimiento del petrodólar se potenció con la cuadriplicación del precio del crudo con motivo de la guerra árabe-israelí, que generó enormes excedentes fruto del aumento del petróleo, constituyendo flujos financieros que se depositaron en los bancos estadounidenses y europeos, que a su vez se prestaron enormes cantidades de dineros a países en desarrollo como los latinoamericanos para compensar los desbalances de sus economías e hipotéticamente para acelerar su desarrollo. La deuda externa creciente, entonces, cumplía dos fines. Por un lado, era un enorme negocio financiero, y por el otro, servía para torcer las voluntades políticas de los países endeudados, sometiéndolos a programas de ajustes permanentes que permitían extraer sus riquezas. Este sistema sería la base de una nueva sensación de euforia financiera, alimentada por la caída soviética de principios de los 90, hasta que se comenzaría a mostrar grietas con la aparición de las sucesivas crisis de las deudas de los países no desarrollados, que, sobreendeudados, no podían afrontar los servicios de la misma. A pesar de ello, la expansión financiera siguió desarrollándose a pasos agigantados. Pero ahora, las deudas que superaban el Producto Bruto Interno de un año ya alcanzaba también a los países desarrollados. Ante la ausencia del respaldo en oro y en bienes, se crearon diferentes mecanismos de cobertura, como swaps y forwards, origen de los derivados financieros, que eran activos financieros ligados a otros para garantizar la solvencia. Entre los bonos de la deuda externa latinoamericana se destacaron seguros como los CDS o Credit Default Swaps. La fiesta financiera iba a ser completa. Sin el enemigo comunista en el horizonte y ante un clima político que auguraba un futuro venturoso, la especulación financiera iba a recibir un enorme respaldo cuando Bill Clinton decide derogar la ley Glass-Steagall en 1999. Soslayando las advertencias previas de crisis con nombres pintorescos como tequila, asiática, vodka o samba. Los derivados se transformaron en una apuesta financiera que se solventaba con más deuda. El capital financiero se erigía definitivamente como el rector de la economía mundial. Y las crisis mencionadas no eran consideradas como una muestra de los nubarrones que se acumulaban en el horizonte. La tormenta llegó en 2008 con la caída de Lehman Brothers. El terror a un nuevo pánico agregado de producirse en un mundo globalizado y con comunicaciones casi inmediatas convenció a los economistas de los principales estados para que apoyaran a la banca al borde de la quiebra con un programa de absorción de la llamada deuda tóxica, papeles sin garantías, generada por la especulación, entregando para ello billones de dólares y euros a esos mismos bancos.
El correlato de la inyección de capitales fue una enorme recesión a nivel global, fruto de los planes de ajuste implementados primero en la periferia de la Unión Europea, un hecho que se fue extendiendo a los países centrales y que frenó el crecimiento, al igual que en el sobreendeudado Japón y con un Estados Unidos que lucha para enderezar una economía con un crecimiento raquítico, un déficit comercial creciente y una deuda externa gigantesca. China, la gran locomotora mundial, tampoco escapó a la crisis y disminuyó sus tasas de crecimiento a la mitad de las que mostraba orgullosa en la década del 90. Este proceso trajo aparejado una enorme concentración de capital. Hoy, las 10 empresas financieras principales gestionan fondos de inversión por 19 billones de dólares, el 25% del Producto Bruto Mundial, y el mercado de derivados alcanzó los 700 billones de dólares, casi 10 veces el Producto Bruto Mundial, una cifra que demuestra que la crisis real aún no ha llegado, aunque hay analistas que estiman cifras que superan ampliamente esta estimación.